LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos, como todas las semanas, este encuentro semanal que tenemos con el público, con la audiencia, con el campo, entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y ustedes que están ahí del otro lado de la emisora. Como decíamos antes, y creo que ahora se sigue utilizando ese término, ¿no? Así que bueno, con toda la información, como les digo toda la semana, de INTA Entre Ríos, de las experimentales de Concepción del Uruguay, de Paraná y Concordia. Para esta semana tenemos material, tenemos más sobre siembra, sobre eficacia de siembra de maíz y buena rentabilidad, una entrevista que habíamos hecho a principio de este mes con Hernán Ferrari. Fuimos tocando diferentes temas y ya vamos a ver lo que tenemos para hoy. Bueno, es uniformidad en la emergencia, cargas de los cuerpos de siembra y doble fertilización, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Bueno, el informe de Paraná, como siempre, a cargo de Bernardita Ceballo. Pulgones en cultivos de soja y aves que son afectadas por la degradación del bosque espinal. El bosque espinal, que a veces, ¿qué es el bosque espinal? Bueno, ya vamos a conversar un poco más sobre eso. Bueno, cómo actuar ante la aparición de un enjambre de abejas. Este es un tema que conversamos ya oportunamente y volvimos a contactarnos con Alcides Parlato de la cooperativa apícola Río Uruguay, no, Río de los Pájaros, así es, cooperativa apícola Río de los Pájaros. Nos pusimos en contacto también con Elena Cagliano, una colaboradora desde siempre de INTA Radio, en este caso flores para cultivar en esta época de primavera. Y bueno, hay algo que venimos ya transportando de programa en programa, que es sobre las cadenas cortas con Sebastián Tupiano de Concordia. Ya lo vamos a tocar ese tema también. Y para hoy en vivo tenemos aquí al coordinador de desarrollo rural del Experimental de Concepción del Uruguay, Esteban Minetti. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, hay un tema que veníamos conversando y que hasta ahora no hemos abordado y del cual yo no estoy muy enterado, un error mío ahí. Mesa agroalimentaria, la histórica. Así que, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la función del INTA? ¿De qué se trata? Bueno, no, está bien que no estés muy enterado porque es algo relativamente nuevo que estamos trabajando. Lo que sí seguramente estás enterado, porque han pasado por este programa, es el trabajo que venimos haciendo con los pescadores, la familia de pescadores en la ciudad. También el trabajo que se hizo con los productores o los proveedores de leche fluida que venden en la feria a través de la ensayetadora y pasteurizadora, que también has hecho notas y han salido por este programa. El trabajo que vienen haciendo los productores hortícolas, ya sean agrupados en lo que eran los GAL, los grupos de abastecimiento local, y que trabajan en el mercado de la agencia, o el trabajo de articulación que venimos haciendo con otras organizaciones de producción hortícola, como es la cooperativa Los Gurises del Barro o la UTT. También otros productores que son locales y que venden al consumo local y que nosotros veníamos trabajando pero de manera particular e individual con cada uno de esos grupos. Lo que nos propusimos, digamos, con esta mesa es que estos productores que de alguna manera tienen su agenda propia puedan realizar una agenda compartida, una agenda colectiva, conjunta de trabajo. ¿Para qué? Para ser actores de la política agroalimentaria y también autores, es decir, que se empiecen a pensar en conjunto y con el acompañamiento del INTA, del INTI, del municipio, de otras organizaciones también de la ciudad, pero con foco y siendo ellos los líderes, digamos, de esto, de pensar, bueno, qué estamos produciendo, qué producimos localmente
para quiénes lo producimos, cómo lo vamos a producir y cómo lo vamos a vender, ¿no? Que tiene que ver también con lo que es cadenas cortas de comercialización. Pero sobre todo que ellos puedan tener una agenda colectiva de trabajo. Vos hoy nombraste la cooperativa apícola Río de los Pájaros, que también forma parte de este colectivo, ¿no? Entonces, pensarnos no en el corto plazo, si bien los problemas y las oportunidades a veces parece que son en el corto plazo, sino pensarnos más a mediano y a largo plazo de, bueno, qué podemos nosotros como productores y como proveedores de estos productos locales y estos productos sanos, producidos de manera agroecológica, qué agenda nos vamos a construir, ¿no? Y no es otra cosa que pensar en conjunto con los consumidores también qué vamos a comer y qué vamos a producir para comer. Así que bueno, ese es un poco... Vos sabés que estaba leyendo un artículo esta semana porque siempre trato antes de conversar sobre estos temas, trato de investigar un poco y una cosa que a mí siempre me inquieta y me pregunto es cómo estamos con relación a otros países, ¿no? En este caso la Comunidad Económica Europea. ¿Qué pasa con este tipo de producción? Decía, bueno, ¿qué pasa en Europa? ¿Cómo se produce? Y justamente encontré un dictamen, un artículo que es del Consejo Socioeconómico Europeo, que trabaja en relación con otras organizaciones como la FAO y trabaja para la Comunidad Económica Europea, y ponen en relieve la importancia de las producciones zonales, las producciones regionales, la importancia de activar las cadenas cortas, la importancia de relacionar al productor directamente con el consumidor y de organizar esos mercados a través de instituciones municipales, instituciones de investigación, de ciencia, como en el caso de INTA. Es decir, estamos en ese sentido trabajando prácticamente en las mismas líneas que se está trabajando en Europa, lo cual es muy, muy importante porque, bueno, son evidentemente la industrialización de la cadena alimentaria ha sido muy importante y ha favorecido poder llegar con distintos tipos de productos, distintos tipos de alimentos a sectores donde esos productos no existían, ¿no? Pero bueno, esto, sí, pero las cadenas cortas, aparte, va de la mano, perdóname, permíteme que lo redondee, va de la mano también con la agroecología, ¿no? Sí, no, tal cual. Mira, estamos asistiendo a un proceso de cambio de paradigma en algún sentido, ¿no? Nos estamos replanteando, no solo en los ámbitos municipales, provinciales, nacionales o internacionales, como el caso que marcabas vos, sino también en el plano del consumidor y a nivel general nos estamos replanteando, ¿no?, qué comemos, y eso es el mercado de agroalimentos. Si bien las ferias en la provincia de Entre Ríos y en la zona, nosotros venimos trabajando hace un montón con lo que es mercado corto de comercialización y en ferias y en tratar de llevar el producto de manera directa al consumidor, pero algo que en principio nosotros lo pensábamos hace 10 años, quizá lo pensábamos como una manera de abaratar costos, de tratar de que lo que se producía local quede local, más que nada para evitar intermediarios y eso que pueda llegar a un consumo de un producto fresco a un precio más barato para el consumidor. Hoy entra otra variable que es esa palabra, que es la palabra agroecología, que integra todo, o sea, es una forma de pensar en general la forma en que producimos. Y creo que vos que es algo que vos dijiste, o sea, yo creo que se dice, la agroecología es local, digamos, ¿no? Y tiene que ver con que, en principio, para disminuir lo que es huella de carbono, disminuir todo lo que es la contaminación ambiental, el transporte, pero tiene a su vez sus propias dificultades, es algo muy complejo, porque por lo general se trabaja en escalas chicas. Entonces la escala chica no permite por ahí la masificación la masificación de un producto de consumo en grandes centros urbanos, ¿no? Entonces ese es el desafío es cómo producimos localmente en mucha cantidad y en mucha variedad, ¿no? Pero insisto, me parece que estamos en un cambio de paradigma. Nosotros como INTA estamos participando y asistiendo, no solo con, bueno, también Norberto Pérez se ha expresado acá sobre el proyecto local de agroecología, que tiene que ver con producción agroecológica en sistemas extensivos. Lo que nosotros venimos trabajando en la mesa agroalimentaria por ahí está más relacionado con lo que es sistemas intensivos, ¿no? Lo que es producción hortícola, apicultura, ¿no? En lo que es, bueno, el tambo de lechería, digamos, todos son los grupos con los que venimos trabajando actualmente, y un poco la propuesta es sigamos pensando, no, porque esto llega para quedarse de alguna manera. El consumidor empieza a demandar
o empieza a querer conocer cada vez más qué es lo que está consumiendo, ¿no? Entonces eso es un desafío y una oportunidad al mismo tiempo de poder instalar nuestros productos. Y nosotros como institución, como INTA, que trabaja en tecnología y sobre todo en agroalimentos, tenemos que estar ahí acompañándolos, pero es un caminar conjunto porque, bueno, muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas a este nuevo paradigma que se va abriendo y que se va conociendo. Vos decías recién cómo producir más y cómo masificar los productos, pero yo creo que van a, por lo que se me ocurre, ¿no? Por la información que tengo, es que van a subsistir, es decir, por un lado, la globalización de toda la producción, eso va a seguir existiendo, las producciones en grandes extensiones, de la manera que se está haciendo ahora, y por otro lado, creo que se va a enriquecer el mercado local. Las producciones regionales se van a ir organizando, bueno, con participación de instituciones, como decías vos, en este caso el de INTA, todo lo que es la parte legalización, la parte más burocrática, que a veces el productor no está tan ducho en esos aspectos, y por otra parte hay factores como el registro de las marcas regionales, digamos, y la identificación, inclusive hasta un valor agregado por ser un artículo o ser un producto de una zona determinada que tiene ciertas virtudes o ciertas propiedades que pueden llegar a ser determinantes para inclusive hasta conseguir un mejor precio, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso yo no sé si tengo una respuesta o una afirmación sobre eso. Lo que sí sé es que ese es el debate que se está dando actualmente, digamos. El debate que se está dando es la producción, que coincidimos en que no puede ser 100% de manera extensiva y basada en productos químicos o fertilizantes o agroquímicos, digamos, ¿no? Eso es como un extremo. El otro extremo es, bueno, todo lo que vamos a consumir o todos los productos van a venir de una producción agroecológica, que muchas personas consideran que sí, y por otro lado está como la visión que era un poco lo que vos marcabas, que van a coexistir. Bueno, eso es un debate que se está dando, me parece que forma parte de, con lo que te decía, del cambio de paradigma. Creo que los paradigmas están conviviendo en este momento, ambos, y forma parte de las rupturas que se están dando a nivel social, a nivel consumidor, a nivel productivo, ¿no? Y no solo a nivel local, sino que a nivel internacional. Pero me parece que lo que se mueve, y ya esto más en términos sociológicos, tiene que ver con esto de el extremo de la globalización y el extremo de la localización, digamos, ¿no? Pensarnos puramente local, pensarnos puramente global, o pensarnos local hacia el resto del mundo. Me parece que eso es como un poco lo que está discutiendo la ciencia en términos de hacia dónde vamos con la producción de agroalimentos. Y bueno, por supuesto, en ese abanico de posibilidades hay un montón de autores, hay un montón de bibliografía, hay un montón de experiencias que apuntan hacia uno u otro sentido. No tengo la respuesta, si vos me la preguntás, no sé hacia dónde vamos. Lo que sí sé es que la agroecología llegó para quedarse. Es una forma que si bien tiene muchos años de historia y tiene muchas personas que la han trabajado y que han esparcido sus conocimientos, todavía tenemos mucho por qué conocer, mucho dato que por lo menos desde INTA recabar para poder difundir, para poder trabajar y para poder pensarlo. Así que bueno, la verdad que lo de la mesa agroalimentaria, volviendo por ahí un poco el tema que nos convoca, te iba a preguntar qué nos está quedando para sí, aclararlo. Sí, porque por ahí nos vamos hablando del tema, pero sí. No, la mesa agroalimentaria por ahí es un poco esto, ¿no? Lo que estamos pensando nosotros, pero bien desde lo local, pensarnos. Y el resumen, si yo te tendría que resumir, te diría que los productores que trabajan, que producen local para el consumidor local, sean actores y autores de lo que se va a producir. ¿Qué quiero decir? Que ellos mismos, a través de esta mesa y generando estos espacios, empiecen a definir la política agroalimentaria de la ciudad. Nosotros acompañaremos, nosotros los organismos de control estarán al lado, acompañando, exigiendo en algunos casos y ayudando en el caso de la tecnología, en el caso del financiamiento. Son tantas cosas que hay que tocar al mismo tiempo, pero que es importante que ellos, como actores, se empiecen a pensar y que empiecen a definir hacia dónde queremos ir. Y eso forma parte de un trabajo, de un compromiso de todos, que nosotros
nosotros hemos asumido con la Agencia de Extensión Rural de INTA en Concepción del Uruguay, con el apoyo de esta experimental, con el apoyo del INTI, con el apoyo de la Mesa Prodial, que es una mesa que viene trabajando en la ciudad, con el apoyo del municipio de Concepción del Uruguay. Y bueno, en eso estamos, y me parece que tenemos mucha tela todavía por cortar, pero bueno, forma parte de, bueno, ya hicimos la 4ª reunión, vamos a hacer la 5ª en muy breve, y trabajando sobre los diagnósticos de los problemas que tenemos y las oportunidades, y en base a cada problema y cada oportunidad, pensar una posible solución o línea de acción, pero pensarla entre todos. Ese es un poco el desafío. Esteban, es un tema que da para seguir conversando, que tiene muchas aristas para seguir desarrollando, así que seguramente vamos a estar charlando nuevamente sobre esto en próximos programas, así que desde ya estás invitado y muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a vos, Gustavo, y bueno, seguimos en contacto y buen programa. Nos queda todavía un ratito más antes de la media hora, así que los invito a escuchar los consejos de Elena Gagliano, una experta en floricultura, que nos cuenta sobre qué flores cultivar ahora en primavera, la preparación de la tierra, el riego. ¿La escuchamos? Con respecto a las especies que nos ayudan a ornamentar o a embellecer los espacios, ya sean jardines o espacios públicos, como plazas, parques, avenidas, tenemos lo que nosotros denominamos las flores de estación, especies de primavera-verano. Y con respecto a esta, bueno, tenemos una gran cantidad, una gran diversidad de especies que se pueden cultivar ya en esta época, desde petunias, las prímulas, las phlox o gorcialas, las portulacas, y bueno, hay una gran cantidad de especies. Dentro de estas especies tenemos que destacar las que son nativas, es decir, que son especies que han surgido, que existen naturalmente en la región litoral de nuestro país. Y dentro de estas son las calibracoas y las glandularias, que son especies que se encuentran así en forma natural en los campos de nuestra provincia y de la Mesopotamia argentina. Se adaptan muy bien a estas condiciones, nuestras condiciones agroecológicas por ser nativas, y el INTA ha mejorado y ha creado variedades de estas especies con mayor aptitud, mayor calidad para la finalidad que es la ornamentación. Están registradas y se comercializan como especies, digamos, identificadas con determinados nombres estas variedades. Y cuidados que tenemos que tener en el jardín, en este momento tenemos que hacer como un recambio, preparar el suelo, recambiar las especies que venían quizás implantadas de otoño-invierno, llegando a la primavera, preparar el suelo, incorporando una buena cantidad de materia orgánica, que puede ser algún tipo de estiércol compostado, un lombricompuesto también, nos ayuda a mejorar la calidad del suelo y tener una planta bien nutrida. Y esto nos va a ayudar a escapar un poco, a evadir el efecto de algunas plagas y enfermedades sobre las plantas, además de dar mejor floración, ¿no es cierto? Mayor calidad de flores, más tiempo, mayor persistencia de las flores en la planta. Los cuidados con respecto a los riegos, pues hay que tener cuidado de no dejar demasiado encharcado. Hay especies que son un poco delicadas con respecto a la cantidad de agua sobrenadante sobre el zona cercana a la corona, al tallo y propiamente las raíces. Por lo tanto, hay que realizar riegos frecuentes y cortos, de corto periodo, no dejar el suelo encharcado. Se puede agregar algún tipo de fertilizante, por lo general hay granulados que son de liberación lenta, por ejemplo, el nitrofosca granulado, no el nitrofosca común, sino viene como unas formulado como unas microcápsulas que va liberando lentamente los nutrientes que tienen. Por ahí sería bueno poder agregarle, pero no es tan, digamos, necesario para el caso de nuestro jardín, sino si disponemos de un buen compost o lombricompuesto, con eso las plantas, digamos, tienen la posibilidad de obtener de ese compuesto, abono compuesto o lombricompuesto, los nutrientes que necesitan.
Interradio Entre Ríos, en LT11. Se aproxima la 35ª Jornada Forestal, actividad que tiene epicentro en la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia. María de los Ángeles García nos ofrece detalles sobre esta actividad. Soy María de los Ángeles García de INTA Concordia. Quería invitarlos a participar de las 35ª Jornadas Forestales de Entre Ríos, organizadas de manera conjunta por el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, la UTN, AFOA y el Consorcio Forestal Río Uruguay. Nuevamente este año la modalidad será virtual y se transmitirán por el canal de YouTube de INTA Concordia los días jueves 14 y viernes 15 de octubre a partir de las 9 horas. Las jornadas son gratuitas y no requieren de inscripción previa. Este año contaremos con disertantes nacionales e internacionales quienes abordarán temáticas como energía a partir de biomasa, construcción con madera, plagas forestales, experiencias de comercialización de madera y modelización económica. Además, durante los 2 días habrá presentaciones de algunos de los trabajos voluntarios. Y como es tradicional, el día 15 tendremos el Día de Campo, este año virtual, con una propuesta imperdible. Los esperamos los días 14 y 15 de octubre a partir de las 9 horas por el canal YouTube de INTA Concordia. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Escuchás Interradio Entre Ríos, en el LT11. Nacional Concepción del Uruguay. Continuamos en Interradio Entre Ríos y habíamos anunciado que nos quedó una última parte de la entrevista que habíamos realizado con Hernán Ferrari. En la primera oportunidad nos había dado información sobre compactación de suelo y pilotos automáticos. En la segunda habló sobre singulación, distribución de la siembra, y en esta, la última, se nos va el mes y ya se termina la época de siembra de maíz, así que en esta última tenemos otro tema importantísimo: uniformidad de siembra, carga de los cuerpos de siembra y doble fertilización. Hernán Ferrari. Otro tema clave es lograr una uniformidad en la emergencia de las plántulas, o sea que todas las semillas germinan y emergen al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr. ¿Por qué? Porque una hoja verdadera de diferencia entre una plántula y la plántula contigua, la planta hermana, hace que la plántula que sea menor, que tenga una hoja de diferencia menor, rinda su espiga un 50% menos. En promedio en Argentina nosotros tenemos 7% de plántulas que tienen una hoja verdadera menos de diferencia. Y esto parece de vuelta, como hablábamos anteriormente, que no tendría mucho impacto, o sea, de una población total que el 7% nada más tenga una diferencia de una hoja verdadera, parecería ser no tan importante. Sin embargo, esto ocasiona una pérdida total de 580 kilogramos por hectárea, solo por tener un 7% de plántulas con una diferencia de una hoja verdadera. Son nuevamente, si te fijas, 2 equipos completos de maíz que estamos perdiendo por una diferencia temporal en la emergencia de las plántulas. Esto también es solucionable y se soluciona muy fácil con lo que tenemos hoy en día en las máquinas. Simplemente con no clavar la cuchilla hasta las masas, que es algo que solemos hacer para tratar de descompactar el suelo. Si tenemos un problema de compactación del suelo, no lo tenemos que solucionar con la sembradora. Tenemos que solucionarlo previamente 3 meses antes con un descompactador mecánico, para tilo, un paraplow o biológico con una colza, pero no con la sembradora, porque arruinamos la siembra. La cuchilla tiene que ir a la misma profundidad que la profundidad de siembra. De esa manera logramos que a todas les llegue la humedad del suelo que viene subiendo por capilaridad
todas al mismo tiempo, que todas germinen juntas y logren una emergencia temporal uniforme. También tenemos que tratar de que la cuchilla tenga pocas ondulaciones, no que sea de 30 a 32 ondulaciones como se usa en muchos casos, sino que sea de 16, 20, 23 ondulaciones para que genere una microlabranza de aproximadamente 14 milímetros y eso permita que los discos abresurcos trabajen sobre un suelo labrado, entonces no varía la profundidad de siembra y logramos que todas germinen y emerjan al mismo tiempo. Otro punto clave dentro del cuerpo de siembra para lograr una buena emergencia y un crecimiento inicial rápido es controlar la carga de los cuerpos de siembra. Normalmente los cuerpos de siembra que tenemos en la mayoría de las sembradoras disponibles en nuestro país se modifican con un resorte de compresión o de expansión. Y muchas veces se lo ubican en una posición y quedan así para siempre. Y es lógico que eso sea porque es muy complicado variar la carga de los cuerpos de siembra, porque hay que meterse entre los cuerpos, cambiar los resortes de una posición a otra, y es un trabajo muy engorroso, además de peligroso. Terminamos con algunos cortes en la cabeza. Pero hay tecnología que es económica, que se puede incorporar a cualquier sembradora y que muchas de las máquinas ya lo traen de fábrica, las máquinas más modernas, que son los pulmones neumáticos. Los pulmones neumáticos reemplazan a los resortes y a mí me permiten desde la cabina del tractor con un botón estar variando la presión, la carga que el cuerpo de siembra genera sobre el suelo y a su vez también me permiten mantener medianamente constante la carga independientemente de los microrelieves que tenga el suelo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo ahora salgo a sembrar maíz, que tengo mucha humedad del suelo porque llovió recientemente y el suelo está con 30-35% de humedad, si el cuerpo tiene mucha carga porque el resorte estaba con mucha carga, la rueda limitadora de profundidad va a apretar el suelo al costado de las semillas y cuando esa semilla quiera desarrollar sus radículas y explorar lateralmente no lo va a poder hacer porque tiene el suelo compactado. Y esto impacta muchísimo. Con un suelo con 30-35% de humedad decae el rendimiento hasta un 5%. El impacto son 500 kilogramos por hectárea que estamos perdiendo. Y sí, a pesar de que el suelo vaya perdiendo humedad y lleguemos a un 25-28% de humedad, sigue siendo una humedad ideal, llegamos a perder hasta un 2% de rendimiento por excesiva carga, por compactarle las paredes laterales a la semilla. Entonces, si incorporamos pulmones neumáticos, fíjense que estamos ganando muchísimo dinero, mejorando mucho el margen de rentabilidad de ese productor y los pulmones se terminan pagando solo en las primeras hectáreas. Por último, hay un tema que es clave y que muchas veces es cuestión de consulta, me llegan muchas consultas asociadas a esto, que es la doble fertilización. Lamentablemente para mí, por el trabajo que realizo, de cada 2 máquinas que se venden en Argentina, una sale con la doble fertilización. Y si uno lo piensa parece bastante lógico, porque con la doble fertilización uno en una sola pasada está incorporando la semilla, el fertilizante de arranque en la misma línea de siembra y está incorporando un fertilizante nitrogenado al costado de la línea de siembra, 4, 6, 10 centímetros al costado. Entonces parecería traer un gran beneficio, sin embargo el perjuicio es enorme. ¿Por qué? Al usar una doble fertilización estamos por un lado con un problema de logística enorme porque cada 3 o 5 hectáreas estamos parando la sembradora a recargar fertilizante, lo cual la máquina queda parada 40-45 minutos mientras carga el fertilizante que podría estar sembrando y ahí muchas veces nos terminamos saliendo de la ventana de siembra con los perjuicios que hablábamos anteriormente. Y otro de los problemas es que cuando estoy con la tolva de fertilizante lleno, la carga sobre el cuerpo de siembra es la máxima. Sin embargo, a medida que se va vaciando, va perdiendo carga, haciendo que varíe tremendamente, tengamos desuniformidad en la profundidad de siembra. Por otro lado, el ubicar con un monodisco al costado de la línea de siembra termina que esa grieta que generó el monodisco para ubicar el fertilizante seca el suelo, deshidrata el suelo al costado de la línea de siembra, sacándole hasta un 60% de agua útil a la semilla, así que lo estamos perjudicando también por ese lado de la siembra. A su vez, muchas veces ese monodisco me desplaza, retira el rastrojo y se lo tira abajo de la rueda limitadora de profundidad, lo cual esta le hace variar nuevamente la profundidad de siembra. Y si no utilizamos un monodisco, sino que aprovechamos la cuchilla rastrojera, la de microlabranza, a la cual le vamos a sumar un disco y entre medio colocamos el fertilizante, al desplazarlo 4 o 6 centímetros al costado, nos quedamos sin cuchilla que haga la labranza
de los discos abre surco, lo cual esto se le complica muchísimo porque no pueden abrir bien el surco y empieza a variar de vuelta la profundidad de siembra. Entonces utilizar una doble fertilización en una sembradora perjudica hasta un 32% la calidad de siembra. Es decir, por querer aprovechar en la pasada e incorporar el fertilizante nitrogenado, arruinamos tremendamente la calidad de siembra. Entonces es algo que tenemos que revertir. La sembradora tiene que sembrar. Vamos a pagar con creces y muy rentablemente si la fertilización la hacemos en el momento oportuno que necesita el maíz, con una fertilizadora de incorporado, una fertilizadora neumática o una fertilizadora al voleo de platos o de péndulo. Así es donde tenemos que trabajar para lograr mejorar la rentabilidad de la producción de maíz. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. Interradio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Cuán importante, ¿no? Los detalles que nos menciona Hernán Ferrari. Una hoja menos equivale a un 7% menos de producción. 580 kilos por hectárea, 2 equipos de maíz. Esto traducido en pesos realmente es para tomarlo en cuenta y para comenzar a hilar fino. Nos vamos a la capital provincial. Allí Bernardita Ceballos, comunicadora de la Experimental Paranaense, nos informa sobre los temas de la semana. A principios de este año se observó la presencia y un gran desarrollo de colonias de pulgones en cultivos de sorgo. Esta especie tiene la capacidad de generar rápidamente infestaciones muy relevantes, lo que sumado a la producción de melaza puede causar daños económicos considerables. Este será uno de los temas a abordar en la jornada de charlas técnicas en torno al manejo del cultivo de sorgo en Entre Ríos, a desarrollarse el próximo 28 de septiembre a partir de las 19:30 horas. Dialogamos con Adriana Saluso, entomóloga del INTA Paraná, quien presentará pautas básicas para el manejo de estos pulgones en sorgo a fin de reducir su impacto en la campaña agrícola que se aproxima. A fines de enero de 2021 nos sorprendió la presencia y el gran desarrollo de colonias de pulgones en cultivos de sorgo. Hasta ese momento no se había registrado en Entre Ríos ni en otras provincias de Argentina, tales como Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, a Melanaphis zacari, conocida vulgarmente como pulgón amarillo de la caña de azúcar. Esta especie, de diminutas dimensiones, tiene preferencia por ubicarse en el envés de las hojas, comenzando su colonización en los estratos inferiores de la planta. Por otro lado, tiene la capacidad de generar rápidamente infestaciones muy relevantes. Por ejemplo, en 2 semanas puede pasar de una población de 50 pulgones por hoja a 500 pulgones por hojas. Entonces, esta tasa de reproducción tan elevada, sumado a la succión de savia como producto de su alimentación, más la producción de melaza, puede causar daños económicos considerables. De acuerdo a una encuesta realizada en el ámbito provincial, las pérdidas de rendimiento promedio fueron del orden del 30%. En la charla del 28 de septiembre se presentarán resultados de investigaciones conducidas en la red de híbridos establecida en la EA Paraná del INTA y coordinada por la ingeniera Díaz, referida fundamentalmente a la incidencia de colonias de pulgones en diferentes híbridos de sorgo granífero. Además, se compartirán pautas básicas para el manejo de estos pulgones en sorgo, por ejemplo, el monitoreo adecuado, los criterios de decisiones, las eficacias de diferentes principios activos, con la finalidad de reducir realmente el impacto de estos pulgones en la campaña agrícola que se aproxima. Búscanos en las redes como @INTAParaná. El cardenal amarillo y el ñandú son algunas de las especies de aves que se ven afectadas por los procesos de degradación del bosque del espinal. Estas especies se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial y los predios ganaderos presentan un gran valor para la conservación de sus poblaciones. Hablamos con Flavia Barzán, becaria CONICET en el INTA Paraná, sobre los efectos del sobrepastoreo y la conservación de la biodiversidad entrerriano. En los predios ganaderos familiares ubicados en los departamentos de La Paz y Feliciano, en el norte de Entre Ríos, la estructura de la vegetación del bosque del espinal influye sobre las especies de aves que se pueden encontrar. El sobrepastoreo modifica la estructura del bosque, principalmente a nivel del suelo. Altas cargas ganaderas y la tala disminuyen la cobertura de pastos y aumentan la cantidad de suelo desnudo y la cobertura de arbustos.
Estas condiciones afectan negativamente a algunas aves, en particular a aquellas que se alimentan en el suelo, como el ñandú y el cardenal amarillo. Además, los sitios caracterizados por un alto grado de arbustización, la falta de cobertura del suelo y la ausencia de árboles son un ambiente pobre en recursos para las aves, por lo que encontramos menos cantidad de especies de aves en estos ambientes. Por lo tanto, la asignación de altas cargas ganaderas y malas prácticas del manejo ganadero afectan tanto a la producción ganadera como a la diversidad de aves. Por el contrario, la presencia de árboles maduros y una alta cobertura de pastos beneficia a la diversidad de aves, ya que aportan una mayor cantidad de recursos como alimentos, sitios de nidificación y refugio que pueden ser utilizados por las aves. Por eso, podemos encontrar una mayor cantidad de especies que cumplen roles diferentes. Además, el bosque con estas características brinda múltiples servicios, por ejemplo, aportan sombra y forraje para el ganado, entre otros beneficios. Como se mencionó anteriormente, el cardenal amarillo y el ñandú son algunas de las especies de aves que se ven afectadas por estos procesos de degradación del bosque del espinal. Estas especies se encuentran en peligro de extinción a nivel mundial, y los predios ganaderos que tienen árboles maduros y una alta cobertura de pastos que albergan estas especies presentan un gran valor para la conservación de sus poblaciones y la biodiversidad. Por eso, los productores familiares del norte de Entre Ríos cumplen un rol clave para conservar la biodiversidad y son guardianes del capital natural del espinal entrerriano. Interradio Entre Ríos, en LT11. ¿Habían escuchado hablar del bosque espinal o el espinal? Es una región o una ecorregión de la llanura chacopampeana. Abarca el sur de la provincia de Corrientes, mitad norte de Entre Ríos, una franja central de Santa Fe y Córdoba, centro y sur de San Luis, la mitad de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires. Ese es el bosque del espinal, como se conoce habitualmente. Comienza la primavera, ya estamos en primavera de hecho, y comienzan a activarse algunos insectos, algunas colmenas, como en este caso las abejas. Así que ante la posible presencia de un enjambre que se establezca tal vez en el patio de casa o en algún lugar público, hablamos con Alcides Parlato de la cooperativa apícola Río de los Pájaros, que nos brinda alguna información interesante a quién recurrir, cómo hacer para poder rescatar ese enjambre y para no malograrlo. Llega esta temporada, ya empiezan a prolongarse los días, a haber más temperatura y bueno, como es habitual, aparecen enjambres que pueden llegar a nuestras casas, a nuestros patios y bueno, y hay gente que por ahí preocupada por la picadura de una abeja puede provocar un problema mayor, ya que no saben cómo actuar, después le intentan echar veneno o echar humo o prenderle fuego y ninguno de esos sistemas funciona. Nuestra cooperativa ya por ejemplo hace 5 años que tiene un convenio con bomberos, con los cuales les hemos dado una cantidad de alrededor de 10 o 12 teléfonos de los socios de la cooperativa para rescatar esos enjambres. Siempre que estén en condiciones, digamos, cuando recién sale un enjambre, puede estar en una rama de un árbol, en una pared, todavía no se ha instalado. Es más dificultoso cuando está dentro de una pared o dentro de una columna de alumbrado, prácticamente es imposible, pero bueno. Pero como ya te decía al principio, cuando se inicia esta temporada, que empiezan a salir los enjambres, resulta bastante fácil de rescatar y evitamos los problemas que suscitan mucha gente que les tiene miedo, les tiene temor. Y es una buena iniciativa la que han tenido, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿a quién llamar en ese momento? Y empezamos a pensar en un apicultor. En este caso, centramos nuestra atención, teléfono de los bomberos, y los bomberos derivan a uno de los integrantes de la cooperativa para que pueda hacer el trabajo, ¿verdad? Sí, y por eso yo recurría a ustedes para darle difusión también, si son tan amables, yo les paso los teléfonos y bueno, por las redes que ustedes manejan, es decir, cuanto más los difundamos mejor, es decir, que toda la gente posible tenga acceso a los teléfonos nuestros para rescatar esos enjambres.
Perfecto, entonces vamos a hacer una republicación de lo que ustedes ya han publicado, teléfono de bomberos y por otra parte de integrantes de la cooperativa, para que la gente pueda estar atenta en el caso que bueno, en estos momentos surja algún tipo de situaciones como la que estamos planteando. Es muy común, digamos, encontrar en este momento enjambres así por temporada. ¿Tienen muchos llamados? Ahora cuando empiece a subir un poco más la temperatura, días más largos y temperatura más alta, seguramente ya ahora octubre y noviembre van a ser meses de bastante salida de enjambre. Si bien eso es muy variable, hay años que salen mucho, hay años que salen poco. Para decirte, yo vivo digamos cerca de la costanera y en la zona vienen muchos enjambres de la isla, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no hayan en el otro lado. Ya rescaté los otros días por el barrio Santa Teresita el primer enjambre y otros de los muchachos han encontrado en otros lados. O sea, donde empieza a levantar la temperatura, ya se empieza a desarrollar la colmena y ya por instinto natural enjambra. Cuando ustedes lo rescatan, ¿cuál es el trabajo que continúa? Bueno, lo trasladamos, tenemos que hacer de eso, ya entrando en la parte más técnica, tratar de curarlos enseguida, porque hay un insecto, un ácaro, que la varroa, que es un parásito de la abeja, y bueno, eso tenemos que tener cuidado de que no contaminar los colmenares que ya uno que está atendiendo, que todos los apicultores atienden, y que sabemos que tenemos que tener un plan sanitario para evitar el desarrollo de estos ácaros. Después hay que esperar que se desarrolle, hay que ayudarlo muchas veces, alimentarlo, bueno, ir controlándolo. Eso ya es un trabajo propio del apicultor, cada uno aplica su sistema, pero más o menos en general se deja que desarrolle y ya te digo, se lo ayuda alimentándolo, porque imagínate que tienen que hacer todo de nuevo. Se le colocan marcos con cera obrada, que sería ya como si fuera el panal armado para facilitarle las tareas, digamos, a las abejas, y que puedan prosperar. Ese es el objeto, de mantener la población de la nueva colmena sería. Para no extendernos demasiado, ¿cuántos apicultores forman parte de la cooperativa? En este momento somos 22 socios de la cooperativa, algunos que han entrado, por suerte han entrado muchachos jóvenes. Parece que hay algún entusiasmo en algunos chicos jóvenes, con pocas colmenas, pero bueno, tienen la facilidad que la cooperativa ofrece las instalaciones y, digamos, se pueden asociar o puede ser algún tercero que no sea socio. Eso, por supuesto, después para la época de la cosecha se cobra un porcentaje de tracción, y a los socios un porcentaje menor y a los no socios unos puntos más. Y bueno, siempre vamos haciendo algo, avanzando en distintas, tanto en la parte digamos, tratar de agregar valor. Por ejemplo, el año pasado conseguimos el Registro Nacional de Establecimientos, el Registro Nacional de Productos Alimenticios, ahora tenemos el Código de Barras para los envases, y ya estamos tramitando la marca registrada. Todos estos elementos nos sirven para vender en cualquier parte del país. Si no, teníamos una habilitación municipal que nos permitía solamente vender acá en la ciudad. Dentro de la sala de fracción hemos comenzado con la fraccionadora que compramos el año pasado y bueno, ya está en marcha. Así que bueno, son pasos que vamos avanzando con las dificultades propias de por ahí no conseguir financiación, y bueno, todo es con esfuerzo, pero siempre tratando de ir adelante. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Somos INTA.
Alcides Parlato, lo escuchábamos hace unos minutos, nos comentaba sobre la actividad de la cooperativa apícola Río de los Pájaros, la importancia de la cooperativa y la contribución al desarrollo en la producción de miel, ¿no? Muy buena calidad la miel de la cooperativa. Vamos a estar posiblemente la próxima semana replicando los números a los cuales se pueden comunicar en caso de la aparición de un enjambre. De todas formas, con comunicarse a bomberos en Concepción del Uruguay, allí los podrán derivar. Hay más de 15 números de apicultores que pueden recibir el llamado y acudir en el auxilio en el caso de la existencia de algún enjambre. Así que seguramente la semana que viene ya lo vamos a tener en la web y en redes sociales de INTA también. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hemos hecho un repaso por toda la actividad, por toda la información de INTA en la provincia de Entre Ríos. Nos reencontramos dentro de 7 días por esta misma frecuencia. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.